Que Dios lo bendiga a todos en nombre del Señor. Que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de vosotros en esta preciosa mañana, en este precioso día. Quiero compartir esta palabra bien seria a cada uno de los que me van a estar viendo en este video. Y es, lamentablemente, hoy en día se están escuchando términos y palabras que da triste y pena, mis hermanos. Una de las palabras fuertes que cada día más se está viendo terminología dentro del pueblo de Dios, como cada uno de nosotros nos estamos matando unos con otros, nos estamos asesinando espiritualmente unos con otros, muchas veces por falta de entendimiento de la palabra de Dios, por falta de comprender bien los textos y por falta de análisis y ser guiado por el Espíritu Santo. Y vemos cómo estos días está creciendo un movimiento que utilizan lenguajes y palabras que en vez de edificación lo que están trayendo destrucción, división en las mismas congregaciones que Mashiach estableció. Y por ejemplo, las palabras como perro, llamarle perro a una persona, eso es algo bien terrible. Llamarle, por ejemplo, términos como galipote, cerdo, caballo, yegua, a las personas, los seres humanos. Entonces se ve, y cada día más se está viendo esos lenguajes y esos términos que muchos aplauden y muchos le dan gloria y muchos dicen que sí y muchos están de acuerdo. Pero lamentablemente vamos a analizar unos pasajes bíblicos para dar a entender entonces cómo fueron las cosas. Usted se imagina, usted que me está viendo a mí, usted se imagina que cuando Pablo le escribe Filipenses capítulo 3, verso 1, vamos a leerlo, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. O sea, yo no me molesto con volver a repetir las cosas. No me molesto, si tengo que escribirse las 100 veces, se lo escribo. Pero es para su seguridad. Número 2, verso. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Aquí es una de las referencias donde ministros y líderes toman la osadía de decir y interpretar de que a la gente tenemos que llamarle perro, le tenemos que llamar pastores, líderes, perros, porque Pablo dice aquí, guardaos de los perros, y obviamente no es un animal de 4 patas que Pablo se está refiriendo, sino le está diciendo guardaos de los malos obreros, guardaos de los malos obreros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no le está diciendo a Filipo que le llame a la gente perro, que se lo diga en la cara perro, no se lo está diciendo. Está tratando, utilizando un término para referirse a los malos obreros. Escuchen bien esta palabra, escuchen bien. Tanto el perro como el cerdo eran 2 animales que bajo la ley de Moisés eran catalogados como inmundos. Vamos al libro de Mateo. Bajo la ley de Moisés estaban catalogados como inmundos, tanto el perro como el cerdo. Y vamos a ver que tanto el perro como el cerdo fueron utilizados como término para referirse a personas. Por ejemplo, libro de Mateo, esto es el Señor mismo, Jesucristo, quien está hablando. En Mateo capítulo 15, versos 25 y 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto es un término hebraico, un lenguaje hebreo, un lenguaje judío de aquel tiempo que aún el mismo Señor lo utilizó. Los judíos tenían como a los gentiles como seres inmundos, seres comparados con animales inmundos, que es animales impuros. Por ejemplo, el cerdo, más adelante Jesús hace la referencia del cerdo también, y hace también referencia aquí de perrillos, que es perro. Eran catalogados, por ejemplo, esa mujer cananea vino donde Jesús que deseaba un milagro de su hija, pero Jesús le dice que no está bien que el pan de los hijos, o sea, lo que Dios, porque Dios envió a Jesús hacia los hijos de Israel. El pan que Jesús traía, la edad mesiánica o el reino de Dios, o anunciarle el mundo por venir, era para los judíos. Ese es el pan, el alimento, la obra de Dios, la voluntad, la revelación final para los judíos. No iba a entrar en participación inmediatamente el gentil. Sin embargo, Jesús le dice que era una perrilla. Eso era un lenguaje hebraico utilizado para los que no eran judíos. Ahora bien, Jesús no nos está diciendo a nosotros que le llamemos así le llamemos así a las personas que no son cristianas o, por ejemplo, que no son judíos. Eso es un lenguaje hebraico de ellos,
Nosotros, hoy en día, si nosotros le llamamos perro a una gente o le llamamos cerdo, delincuente, incluso podrían ir a citarnos a la policía. Aquí en la República Dominicana podría, porque se viene tratando con una ofensa personal donde Jesús no enseñó eso. Yo no puedo agarrar aquí un micrófono y empezarle a decir a una gente perro y perra a la gente en la cara y seda. ¿Por qué? Porque no estamos bajo esas costumbres judías. Nosotros no estamos en esa costumbre judía. Ahora, hay costumbres judías, sí, que nosotros las practicamos, claro, pero esos lenguajes y términos en esta nación, en este país, te podrían incluso citar a la policía por ofensa verbal a la persona. Entonces, este es un punto que hay que entender. Es un lenguaje hebraico haciendo referencia a gente que no era gentil, pero no es que andaban por todos lados, tú eres un cerdo, tú eres un perro, tú eres un delincuente, tú eres esto. Entonces, Pablo ahí también, más adelante vamos a ver cómo Jesús también lo dice. Es un lenguaje hebraico, no es un lenguaje aquí. Si no entendamos mucho el lenguaje que en la Biblia, queremos aplicarlo para hoy en día. Y lo que se está buscando es problema y se está buscando es disección, cosas que no vienen al caso, porque por falta de entender la palabra de Dios. El libro de Mateo, capítulo 6, creo que está en el 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Escuchen, el Mesías Jesús, porque Jesús era judío. Nadie puede decir que no era judío. Jesús iba a la sinagoga, Jesús guardaba el día de reposo, el Shabbat, Jesús guardaba la ley, Jesús no quebrantó la ley, Jesús guardaba muchas tradiciones también que estaban prescritas por los ancianos. Jesús guardaba muchas también, aunque muchas de ellas también reprendió y no estuvo de acuerdo. Sin embargo, Jesús utiliza nuevamente el término aquí, perro. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús está haciendo referencia a personas, ¿verdad?, que le está haciendo la tipología de que son como cerdos, o sea, son como perros. Jesús está hablando aquí con el carácter, con la actitud de cómo nosotros también debemos de manejar estas cosas sagradas, los santos, el evangelio puro. Nosotros nos está dando una enseñanza cómo debemos manejarle ante actitudes de gentes y comportamientos. No está diciendo aquí que le llamemos perro, no está diciendo aquí que le llamemos cerdo. Recuerden, son palabras hebraicas, son palabras de un judío, son palabras que no es para que nosotros salgamos a la calle y llamarle cerdo a la gente. Son términos para hacer referencia a carácter y actitudes de personas. Por eso Pablo le dice en Filipenses 3:1, que dice: guardado de los perros. ¿Cuáles son los perros? Guardado de los obreros malos. Son obreros, son ministros, son pastores, son líderes, son siervos malos, que andan en obras malas, pero no es para que uno vaya y le diga perro y seda y caballo y delincuente, así no. Hay que entender. Varón, pero ¿por qué entonces vuelve y lo repite en Apocalipsis? Apocalipsis 21 dice, 15, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Escuchen bien, los perros estarán fuera. Eso es un texto para nosotros ir y decirle a la gente en lo personal, perro. O el Señor está utilizando un término hebraico para referirse a gente mala. Incluso una mujer prostituta, según Deuteronomio 23, lo que es una mujer prostituta y por un animal no eran aceptados ofrendas en el templo. No eran aceptados. Dice la palabra, abominación es a Dios hacer ofrenda por perros y por prostitutas, mujeres de prostitutas. Podemos utilizar a Pablo como malos, como guardado los perros, para decirle a la gente en lo personal, perro y delincuente, perro. Si no es un término que se utiliza para decir malos obreros, personas y ministros que andan en conductas malas. Bendito Dios. Por eso es que muchas veces hay que estudiar la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que no se aplican para nosotros hoy en día. Son sombras y figuras. Mucha gente muchos ministros están siendo perseguidos. No es porque están predicando la verdadera sana doctrina. ¿Usted sabe por qué? Porque están malinterpretando las escrituras y se aferran a esa fortaleza de pensamiento. Y esa fortaleza, como dijo, me parece que fue David Einstein, que dijo que es más fácil dividir un átomo que eliminar un prejuicio de una gente. Es más fácil derribar un átomo.
que eliminar muchas veces un pensamiento de una gente, un prejuicio de una gente. Entonces se encierra en eso, ¿y qué termina haciendo? Formando su propio grupo, su propia religión, su propia escuela de pensamiento, su propia burbuja de religión, y se creen los santos de los últimos días, se creen los más santos de la tierra, los intocables, los que tienen la verdad. Están siendo perseguidos, según ellos, están siendo vituperados. ¿Por qué? Porque se encajan o trataron de encajar a Dios en una escuela de pensamiento, a su propia interpretación, y andan por ahí en un ministerio. Pero lamentablemente tenemos que volvernos a las Sagradas Escrituras, tenemos que volvernos a la palabra de Dios. ¿Te imaginas que nuestro Señor, los apóstoles, los hombres de Dios, nunca su intención fue escribir en términos hebraicos de perros, cerdos, perros y cerdos, para que nosotros personalmente llamáramos a la gente así? Yo no veo eso en la Escritura, no lo veo en realidad. Yo lo veo como términos hebraicos, términos en lenguajes, figuras, para darnos a entender el carácter, lo que se esconde, lo que nos quiere decir, la manifestación de los malos obreros, cómo es su conducta, carácter y su habla, todo en el Evangelio. Así es que yo lo veo en la Escritura, así es que está. Pero no lo veo de la forma como muchos lo hacen, por televisor, por radio, por internet, por WhatsApp, llamando perros, perras a líderes, hombres, donde la Biblia, mira, escúcheme para terminar, en el libro de Hechos capítulo 10, yo tengo un video ahí que se llama Hechos 10 mal interpretado, donde yo estoy explicando ahí, donde Pedro tenía la mentalidad de ver a las personas inmundas. Dios le trae la revelación porque quiere que le predique a Cornelio, que es un temeroso de Dios, pero tiene que quitarle ese pensamiento de que la gente son inmundas, y le da la visión de los animales impuros y puros. Se mata y come. Pedro, jamás he comido cosas inmundas. Pero lo que le está tratando de decir es, eso que tú estás viendo inmundo, la gente que tú estás viendo inmundo, que le llaman perro, delincuente y todo eso, ahora en realidad tienen acceso a la salvación. No hay diferencia entre ustedes, no hay diferencia entre judíos, griegos y de cualquier índole. Solamente soy uno vosotros en Cristo Jesús. No hay diferencia ya. Se acabó esto, pero tenemos que entender las cosas. Pedro entendió y dijo, el Señor me ha mostrado que a nadie debo llamar inmundo. Porque según la ley judía, una persona que no era gentil era inmundo. Le llamaban perro. Pero el lenguaje hebraico sigue en Pablo. El lenguaje hebraico sigue en Jesús, en nuestro Señor Yeshua, en Apocalipsis. Y nos lo está como un término para hacer referencia a conductas malas de personas de cualquier índole. Así que Dios lo bendiga mucho. En nombre del Señor, la gracia y la paz de Dios siga con cada uno de vosotros. En nombre de Jesús. Amén.